Hola, vamos a hablar de la práctica 13 y 14 de circuitos y para eso se usan fasores, potencias y el factor de potencia. Pero primero, ¿qué es un fasor? ¿Para qué lo usamos? Cuando tienes corriente AC, esta no es constante. Entonces, para representar la corriente y voltaje en funciones que cambian con el tiempo es bastante complicado y lo puedes representar de una forma mucho más simple con un número complejo. ¿Cómo haces esto? Por ejemplo, tienes esta función de voltaje de coseno en donde tu Bm es tu amplitud, omega es la frecuencia angular y tu ángulo es el desfase. Esto en un número complejo lo puedes representar como tu magnitud y aquí tendrías tu desfase y omega no la ves porque como omega es constante no la tienes que estar arrastrando y no es importante aquí. Pero los fasores no nada más te ayudan a hacer estas señales mucho más fáciles de representar, sino también las resistencias, bobinas y capacitores, porque estas tienen impedancia. Y así las puedes representar. Entonces, en una resistencia, imaginemos que tenemos un circuito aquí con un capacitor, una bobina y una resistencia. Entonces vamos a poner 1 para que sea más fácil todo en esta vida. Ok, entonces en una resistencia, como podemos poner aquí, nada más tiene parte real. Entonces tu ZR, también llegas a esta fórmula, va a ser 1 más 0J. Y esto se representa con números complejos como 1 ángulo de 0, porque como nada más tiene parte real, se puede ver aquí que pues el ángulo es 0. En la bobina, tu ZL llegas, que es esta fórmula. Entonces, L aquí es 1 por J por W. Aquí vamos a poner más o menos tu B, y B va a ser igual a 1 coseno de 3t. Y vamos a poner un ángulo de desfase 0. Entonces mi W aquí, mi omega, es 3. Entonces esto sería 0 más 3J, que en polares sería 3 ángulo de 90. Pero como nada más tiene parte imaginaria, aquí sería cómo queda el ángulo. Y en un capacitor llegas a esta fórmula en donde es 1 entre tu capacitor por tu número imaginario y tu frecuencia. Entonces tu Z del capacitor va a ser 0 menos J entre mi capacitor vale 1 y esto vale 3. Entonces esto sería 0 menos 1/3, que es 0.33 J, y también en polares lo puedes representar como 0.33 ángulo de menos 90. Las potencias aquí también es algo que cambia, porque puedes medir más de una potencia, porque si calculas la potencia normal, pues es en un segundo y no es un cálculo significativo para ti. Entonces está la potencia promedio, la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia compleja. Y cuando lo puedes ver graficando aquí, la potencia compleja, te queda esta gráfica en donde puedes ver claramente que tiene esta relación tu potencia reactiva y tu potencia promedio. Y el ángulo teta se calcula como alfa menos beta. Alfa es tu ángulo de cómo queda tu voltaje y beta de cómo queda tu corriente. También, por último, en las prácticas se va a usar el factor de potencias. Este es importante
porque es qué tan eficiente se está usando la energía. Tú idealmente quieres llegar a 1, lo que es muy complicado y normalmente hay reglas. En México tiene que ser tu FP de .95. Y si es tu circuito, este factor lo puedes corregir. ¿Cómo haces esto? Tienes que sacar un ángulo nuevo porque quieres que el teta se reduzca y vaya lo más posible. Entonces, para calcular este ángulo nuevo, usas el coseno inverso del valor que tú quieres usar. En este caso, por ejemplo, quieres que sea 95. Entonces aquí le pones el 95. Y después con los valores que tienes, calculas tu nueva Q2. Y con esta, si es positiva, usas una bobina. Y si es negativa, usas un capacitor para poder compensar y que tu circuito llegue a ese factor. Estas las conectas en paralelo para que no cambie el voltaje. Ahora, vámonos al primer ejercicio de la práctica 13. En este tienes este circuito de por acá y te piden calcular la corriente, el voltaje y las potencias en Z, que es estas dos, la resistencia y el capacitor en paralelo. Entonces, primero tenemos que pasar todo a impedancias. Entonces, sabemos que esta resistencia por acá la bautizamos R1 y esta R2. Entonces, mi impedancia en R1 va a ser 100 más 0, entonces 100 con ángulo de 0, porque es una resistencia. Lo mismo con la otra y después con mi bobina hacemos lo mismo. Sabemos que esta es la fórmula, entonces al calcularnos nos da esto. Y con el capacitor igual, la fórmula es 1 entre la capacitancia por omega J. Y aquí está nuestra función de entrada. Esta la convertimos en su forma de fasor. Aquí no tiene ángulo de fase o desfase, entonces eso es 0. Y omega va a ser 1200 pi. Entonces ya cuando lo multiplicas por tus 100 nanofaradios te da 120. Y aquí ya consigues todas tus impedancias, ¿no? Perfecto. Ahora, sabes que en ZA, en el bloque ZA, tienes estas dos que están en paralelo, por lo que tu fórmula va a ser tu impedancia del capacitor por la impedancia de R2 entre la suma de estas dos. No puedes, es importante tener las dos coordenadas rectangulares y polares, porque para multiplicar necesitas las coordenadas polares, o sea, forma de fasor, y para sumar las necesitas en forma rectangular. Entonces, haciendo la multiplicación en esta forma, en la forma polar, y aquí hicimos la suma en rectangulares para hacer la división, conviertes de forma rectangular a polares, dividiendo estos números normal y los ángulos los restas y nos queda este resultado, que igual lo cambié a rectangulares porque aquí reescribes tu circuito que te queda Z1 y ZA. Yo simplifiqué la parte de arriba para que sea más fácil. Entonces, tu ZA sería tu R1 más tu ZR1 más tu Z de la bobina. Y sabes que ZR1 es 100 y la de bobina es más 120 pi J, ¿no? Le puse Z1, ¿no? Y ya con eso lo reescribo y te queda este circuito donde nomás está Z1, ZA,
y tienes una malla. Y con esa malla sabes que la misma corriente va a estar en Z1 y ZA. Entonces, haciendo mallas, sabes que primero va la corriente por aquí, ¡tup! Entonces menos tu voltaje entrada, después pasa por acá, entonces es Z1 por esta corriente y por último pasa por acá, entonces ZA por la corriente y esto es igual a 0, lo metes a tu solver de confianza y nos quedó esto. Y esto, como nos piden IDT, lo tenemos que reescribir, pero ya sabemos cómo. Tomamos la magnitud, por nuestra magnitud ya sabemos que es la función porque tiene que ser igual de la de la entrada. Coseno nos dan nuestro omega y aquí tenemos nuestro ángulo de fase o desfase y ahí también lo escribimos. Usando ley de Ohm de fasores, sabemos que el voltaje va a ser la corriente por la impedancia. Resolvemos esta operación y nos queda igual un fasor que tenemos que pasar a la forma de la función en términos del tiempo. Entonces, nuestra magnitud, que es la amplitud, 4.98, esto se queda igual de la función inicial del voltaje, y tu ángulo lo escribes y ya está. Ahora, para calcular las potencias, primero calculamos omega, que va a ser alfa menos beta, que es el menos 100 menos 39.46, que esta es de la corriente y este es del voltaje. Nos da menos 60.56. Con eso podemos calcular nuestro factor de potencia, que es 0.49, que es bajo, es malo. Pero bueno, después lo vamos a corregir. Primero terminamos de calcular. Tenemos nuestra potencia promedio, que nos da 0.026 watts. Nuestra potencia aparente, que nos da 0.053 volts ampere. Después está Q, que nos da menos 0.046 volt ampere reactivo. Y lo juntamos con S y nos queda que es 0.026 menos 0.046 J. Y esto lo podemos hasta graficar. Y nuestro ángulo es de menos 60. Entonces va a quedar aquí abajo. Ay, me quedo como por acá. Y esta sería mi P y tu Q menos QJ. Y esta sería S. Estos son los. Y bueno, y también de la práctica 14 tienes que corregir el factor. Nosotros lo corregimos a 0.94. Entonces, lo metes a la fórmula, da el coseno, da 19.94. Después calculamos Q2 y esto nos da 0.0563, que es mayor a 0, por lo que se corrige usando un inductor, una bobina. Tenemos esta fórmula que es la de la bobina para saber de cuánto tiene que ser. Nos da que es 5.84 milihenries y la conectamos en nuestro circuito original en paralelo. Entonces este sería nuestro bloque ZA. Pasamos con la parte experimental. Los materiales que utilizamos fue generador de funciones multicanal, osciloscopio digital Rigol MSO 7014 con 100 MHz, el software de simulación TINA, protoboard, cables, caimanes, 2 puntas atenuadas y una punta BNC. Nuestros componentes era una resistencia de 100, 470 y 560 ohms. También utilizamos un inductor de 10 milihenrios. A su vez, necesitamos dos capacitores, uno de 100 nanofaradios y uno de 1 microfaradios. Aquí vamos a describir el procedimiento experimental, armado, conexiones de equipo y mediciones. Como paso número 1 tenemos la configuración del generador de funciones. Encendimos el generador de funciones multicanal y seleccionamos el canal a utilizar para alimentar el circuito. Configuramos
la forma de la onda, la cual era senoidal. Ajustamos la frecuencia a 6 kHz, recordando que nuestra 20 era igual a 6 coseno de 1200 pi-t, es decir, a 1200 pi radianes, que nos da como resultado 6 kHz. Ajustamos la amplitud a 6 volts y tenemos un offset de 0 volts. Conectamos la salida del generador al circuito mediante las puntas. Ahora tenemos que empezar con el armado de los circuitos de la protoboard. Para la figura 1, en la impedancia ZA, armamos con la resistencia 1 en serie con el inductor de 10 milihenrios, seguido de la red en paralelo formada por C, lo cual era 100 nanofaradios y una resistencia de 470 ohms. Para la figura 2 era una impedancia en ZB. Armamos nuevamente con el mismo circuito con la protoboard y la resistencia 1 en serie con el capacitor de 1 microfaradios, seguido de la red en paralelo formado por el capacitor de 10 milihenrios y una resistencia de 560. Primero verificamos que había continuidad y polaridad en las conexiones antes de poder energizar el circuito. Después utilizamos la conexión del osciloscopio, tomando en la referencia como tierra común del circuito, en el canal 1. En el canal 2 conectamos directamente sobre la impedancia la cual iba a ser la que íbamos a probar. En la figura 1 era ZA y en la figura 2 ZB. Ajustamos la base del tiempo para observar al menos 2 o 3 ciclos completos de la señal. Ajustamos la escala vertical, volts, entre div de cada canal de manera independiente para aprovechar la pantalla sin recortar la señal. Luego utilizamos con el mismo osciloscopio las mediciones con Measure y con los cursores. Para eso teníamos que configurar justamente las fuentes, el cual era A, que era el canal 1, y nuestra fuente B, canal 2. Habilitamos las mediciones automáticas con la frecuencia 1 y verificamos que la frecuencia coincide con 6 kHz. Habilitamos la medición fase 1-2 para leer directamente el desfase entre bin y el voltaje sobre la impedancia. Para esto necesitábamos poner dos líneas que nos dieran justamente y pudiéramos ver los cálculos, en el cual lo ajustamos para que pudiéramos en el canal 1, que era la onda a 0, y poder ver en el canal 2 el desfase que había, igual en 0. Registramos justamente el BPP1, que era el bin, y BPP2, que era el voltaje en la impedancia, desde el panel inferior de la pantalla. Activamos los cursores en modo manual, justamente como ya comenté, colocando AX y BX sobre picos correspondientes de ambos señales para verificar el desfase temporal que había y el periodo. Después capturamos la pantalla del osciloscopio para documentar justamente cada medición. Como se puede ver justamente en las imágenes, podemos ver que en la figura 1 las ondas cambiaban demasiado. Es decir, había un desfase mucho mayor. En la figura 2, el desfase que había en las ondas era muy mínimo. Después de esto, obviamente se hace la simulación en Tina para comprobar que tanto nuestros resultados teóricos como los experimentales eran adecuados. Aquí podemos ver en Tina la figura 1, lo cual corresponde con los resultados anteriores, en el cual tenemos un voltaje inicial de 6 volts, la resistencia de 100 ohms y el voltaje de salida en la resistencia de 470 era de 5.01 volts con menos 100 grados. También la corriente que nos daba de todo el circuito era de 21.69 miliamperios con un ángulo de 39.47. En la figura 2 podemos ver ya con un potenciómetro que todos nuestros cálculos justamente fueron correctos. Este potenciómetro se tiene que agregar para poder validar los resultados del osciloscopio con las fases que habíamos puesto, más bien con los cursores, tanto de AX y BX. Con eso, con los resultados teóricos y con las simulaciones, nos da como resultados que pues efectivamente podemos concluir que la práctica salió como esperábamos. Nuestros resultados teóricos y experimentales fueron correctos. En esta captura de pantalla de la simulación se puede observar cómo al añadir un capacitor en la figura 2 de 100 nanofaradios
como resultante nos da un voltaje total de 3.29 volts con 20.92 grados y una corriente de 7.54 miliamperios con un ángulo de menos 42.54. En cambio, si quitáramos este nuevo capacitor que agregamos, nuestros resultados iniciales era de 14.14 miliamperios con menos 33.29 grados en la corriente y un voltaje de 4.42 volts con 22.76 grados. Gracias, Jess. Con esto justamente podemos comprobar que al agregar un capacitor se hace la corrección de FP en los fasores para así poder calcular justamente voltajes y corrientes y volver a tener un nuevo FP, ya que como lo habíamos indicado en la práctica, por regulaciones que hay en cada país, se debe de ajustar para poder cumplir con las normas que hay. En nuestro caso era de 0.94. Y bueno, con esto concluimos nuestra práctica. Muchísimas gracias.